nombre es Diego Armando Durán. El día de hoy le vamos a hablar sobre las estrategias implicadas en la comprensión de un texto. Primero que todo, al lector enfrentarse a la manera competente de comprender un texto, ellos deben aplicar distintas estrategias. Primero que todo, generalmente esas estrategias no son conscientes, o sea que esas estrategias se aplican de manera automática, pero a través de la experiencia del lector se van adquiriendo más y más estrategias y todo eso gracias a ese hábito lector, a esa práctica de lectura. Hay dos teóricos que dicen que, o señalan, Nisbet y Schmidt, dicen que los buenos lectores no son aquellos que ya tienen las habilidades técnicas ya listas para aplicar, sino son aquellos que por tener esa experiencia, ese hábito lector, activan automáticamente esas estrategias para poder comprender un texto. Entonces, hay 6 tipos de estrategias. La primera de ellas es utilizar las señales del texto para guiar la comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Dice que las señales que sirven a la organización espacial de la lectura, el párrafo, tipo de letra, subtítulos, guiones, entre otros. Un autor llamado Meyer dijo que demostró que los buenos lectores utilizan ese tipo de señales en la lectura. Así que Meyer considera que la utilización también de proposiciones causales como están, porque, debido a, ya que poco se utiliza. También las proposiciones temporales como en primer lugar, a continuación, entre otros, los buenos lectores utilizaban de forma eficaz más que los malos lectores. Así que todos aquellos que utilizan, digamos que ese tipo de conectores al realizar un texto, al realizar un análisis, al intentar comprender un texto, son muy buenos lectores. La segunda estrategia es tomar conciencia. Sé que ese es otro tipo de estrategia consciente que tenga el lector sobre el proceso de comprensión. Y dice que ellos deben utilizar un tipo de estrategias metacognitivas para entender o comprender mejor un texto, en las cuales se encuentran que recordar, que eso es como recordar, es como identificar una estrategia, saber qué implementar, pero sabemos que eso es de manera inconsciente. La segunda es comprender, o sea, intentar predecir de qué va a tratar o de qué trata el texto o cómo es la finalidad del texto. La siguiente es aplicar, o sea que mientras nosotros estemos realizando esta lectura, aplicar estrategias técnicas para poder comprenderlo mejor. Algunos ven, por lo menos al no entender palabras, buscar diccionarios, enciclopedias para saber un poco más, buscar cosas que tengan que ver con el contexto de la lectura para entenderlo mucho mejor. Otra cosa es analizar, ya después de haber leído ese texto, es analizarlo muy bien, o sea, despedazarlo por completo y organizar nuestras ideas acerca de ese texto. Como otra estrategia metacognitiva es evaluar, o sea que nosotros tenemos que hacer una reflexión sobre el texto y sobre nosotros mismos, si realmente está bien lo que estamos haciendo y si está bien la lectura que estamos leyendo. Y por último, crear nuevas estrategias o innovar el aprendizaje. Como le indican August, Flavel y Cliff, dicen que los malos lectores no evalúan su propia lectura, su comprensión, sino solamente los buenos lectores, y miran y ellos reflexionan y dicen está bien lo que hice o no está bien. Como tercera estrategia encuentra el que es marcarse un objeto de la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Es que darse cuenta del objeto es otra estrategia metacognitiva. No solamente leer para hallar un dato, confirmar una opinión o hacerse una idea de qué trata. Eso realmente es mal. Entonces nos dicen Collins y Smith, que dicen que un lector cuando toma conciencia de lo que está leyendo, opta por varias conclusiones o varias soluciones para esa lectura. Y la primera que todas, son 6 que nos da Collins y Smith, es ignorar lo que no entendemos. Porque a medida que vamos transcurriendo el texto, tenemos que tener la esperanza de que la lectura va a cobrar un mejor significado. La segunda es suspender los juicios, o sea, no sacar conclusiones anticipadas. La tercera es elaborar una hipótesis mientras vamos nosotros avanzando. Como cuarta es releer la frase intentando buscar su significado. Cuando no lo entendemos, sería muy bueno releer esa frase o ese párrafo para entender mejor. O sea, intentar retomar desde un punto de vista que nosotros nos perdimos para volver a entender. Y por último, consultar una fuente experta, consultar con un docente, con un escritor, compañeros,
que realmente nos ayuda a entender el texto. La cuarta estrategia es elaborar y reorganizar la información. Dentro de esta estrategia hay dos subestrategias más, que es estrategia de organización y estrategia de elaboración. La estrategia de organización dice que ordenar la información de manera ya sea cronológica, jerárquica, deductiva, inductiva, causa y efecto. Eso de esta manera nos hace que la lectura pueda ser más significativa. Y cuando hablamos de la estrategia de elaboración, quiere decir que debemos relacionar el contenido del texto con elementos externos para poder entender mucho más el texto. Como quinta estrategia está centrar la atención y sintetizar. En esa también se encuentran dos subestrategias que serían de focalización y la estrategia de integración. En la de focalización, esta quiere decir que el lector debe centrar la atención en la lectura y superar las dificultades. Así que debe realizar como hacerse una idea global de qué trata el texto, resumir la información, contestar preguntas formuladas para poder entender mucho más el texto. La segunda es la estrategia de integración y se permite al lector unir las partes del texto para que sea más coherente para ellos. Esos sujetos, bueno, primero que todo, para facilitarle uno como docente a los estudiantes mejor la comprensión, es preferible que el docente a sus lectores jóvenes le precise, como le facilite la estrategia diciéndole previamente de qué trata el tema y cuál es el tema de lectura, para que ya el estudiante se haga una idea y se le facilite la comprensión. La estrategia es verificar hipótesis al hilo de la lectura. En esta estrategia hay una subestrategia llamada estrategia de verificación. En esa estrategia hay que comprobar si la información que va apareciendo en el texto tiene coherencia con los conocimientos previos que posee el lector. Algunos teóricos como Bruce, Rubin, Ball y Newman, ellos estudiaron unas estrategias realizadas por algunos docentes, por personas con hábito lector u adultos. Ellos concluyeron que, primero, saltar a las conclusiones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que utilizar una información posterior para darle sentido a la lectura que estamos teniendo. Como segundo, no abandonar una hipótesis. Así que nuestra hipótesis ahí sea contradictoria a lo que quiere decir el texto, ahí no hay que suspenderla, sino hay que ya refutarla o afirmarla hasta que finalicemos el texto. Y por tercera y última, la confianza. Confiar en el conocimiento que el lector tiene en su mente sobre la temática. Bueno, de esta manera finalizamos las estrategias implicadas para la comprensión de un texto de Ángel Sanz Moreno. Cabe recordar que un buen lector no es aquel que tiene esas habilidades técnicas acumuladas para poder comprender un texto, sino es a través de la experiencia, a través de los años, ese hábito hace que nuestra comprensión se active de manera inconsciente y así podamos entender mucho mejor lo que estamos leyendo. Gracias.